contacto que hay para los toroidales. ¿Ok? Otra actividad de mantenimiento es la inspección, simplemente. A veces hay que llenar formatos, en manufactura se usa mucho eso. Hay que llenar formatos de inspección, que son como checklists, hagan de cuenta, para pues confirmar si existen o no determinadas condiciones que podrían afectar la funcionalidad de aquello que estamos inspeccionando. Bueno, ¿qué pasa con los sensores de contacto? Pues hay que inspeccionarlos. ¿Inspeccionarles qué? Aquello que da respuesta a estas preguntas. Esto es lo que nos tenemos que fijar muy bien, ¿sale? Entonces, ¿quién me ayuda a leer y explicar los puntos o las preguntas? 1 a la 3, por favor. Oigan, son 15 y ninguno. Yo muestro. Gracias, jefe, siempre salvas al grupo porque ya les iba a decir de cosas. Sí, bueno, el primer punto, ¿existen grietas o astillas en los sensores o alguna señal de desgaste? Bueno, pues aquí básicamente nos está diciendo que pues, si el sensor tiene algún tipo de grieta o si está desgastado, o sea, si no se ve que está funcionando, ¿no? Digámoslo así. Si no tiene alguna apertura o está dañado mediante algún tipo de grieta. ¿Los hoyos de flujo están libres de obstrucciones? Pero en este caso, pues es más que nada que si no se ha tapado el hoyo por donde pasa todo el producto, todo el flujo, que no esté obstruido, ya que bueno, si está obstruido, pues no va a poder hacer una medición correcta. Hay indicaciones de velocidad alta en el flujo. ¿Ha causado erosión o algún cambio en la posición de los electrodos? Bueno, aquí nos está explicando, o nos quiere dar a entender más que nada es que si debido a la alta velocidad que lleva el flujo no ha causado algún tipo de erosión o si ha, pues ahora sí que ha movido la posición de los electrodos de tal manera que pues, si se mueven los electrodos, pues ya no va a causar una medición de conductividad correcta. Ajá, muy bien. Porque ya comentábamos ayer, cambia la constante de celda. Si cambia la constante de celda, pues cambia la exactitud de la medición. ¿Sale? Todo esto hay que inspeccionarlo, si sí se cumple, si sí está presente o no esta condición. ¿Sale? Número 4 también dice, fíjate si los electrodos muestran signos de corrosión o deterioro. Ajá. Si se corroen, equivale a que ya no tienen la misma área y esto afecta igual a constante de celda. O algún signo de deterioro, igual hay que notarlo de inmediato. Todo aquello que cambie la constante de celda nos va a afectar la medición, por supuesto. ¿Vale? Todas esas condiciones. ¿Quién me ayuda ahora? Gracias, jefe. ¿Quién me ayuda ahora con los puntos 5 y 6? Ay, voy a tener que usar mi lista. Arturo Solís. Sí, maestra. Perdón, se cortó un poquito, es que está lloviendo mucho y no escucho bien. Arturo Solís, adelante. Pero no escuché qué dijo. Pues en lo que estamos sigue lo que sigue. Adelante, por favor. Ok, permítame un poquito. Perdón, es que estoy en un lado donde se escucha mucho la lluvia. ¿Hasta dónde vives tú? Pues aquí cerca, pero está lloviendo muy fuerte, maestro. Ok. A ver, síguele pues. La resistencia a las fugas de los electrodos secos, medida entre los cables de transmisión y detección, es de al menos 5 megaohmios.
Y la resistencia... 50, el número está en Ah, perdón. español. Perdón. 50 megaohmios. Y la resistencia a través de los cables de compensación de temperatura coincide con los valores de temperatura y resistencia. Pues es más que nada como lo explica, ¿no? El medir la resistencia entre los cables de transmisión y la detección, y que pues esto sea menor a los 50 megaohmios. Y la resistencia a través de los cables de compensación coincide con los valores de temperatura y resistencia. Pues básicamente es eso, ¿no? Checar la resistencia entre ambos cables y que sean dentro de los valores correctos. Así es, tanto para el aislamiento, que es muy importante, el aislamiento entre los electrodos, como el que coincida con los valores de resistencia y temperatura. Con esto estamos probando el RTD, ¿vale? Que funcione el sensor de temperatura, ¿vale? Ahí estamos. Bueno, además, dice aquí, el sensor se tiene que checar para saber si se tiene una condición estable y de operación en sus electrodos, y nos recomiendan hacer este chequeo. De igual manera, no vamos a entrar en detalle, pero quiero resaltar un par de puntos. Primero, cuando hacemos cualquier verificación o chequeo que tenga que ver con medir un parámetro eléctrico del sensor, siempre se tiene que desconectar. Nunca hagan una medición si el sensor no está desconectado. Si está conectado, en este caso que se va a hacer la medición de resistencia, pues se va a medir la resistencia de todo el conjunto, sensor transmisor, toda su circuitería de la parte electrónica, en paralelo con la resistencia del sensor. Eh, pues, pues eso no está bien, eso no es lo que queremos medir. Lo que queremos medir es el atributo del sensor propio, de únicamente el sensor y sus elementos y sus componentes. Por lo tanto, siempre cualquier cosa que midan en cualquier instrumento de cualquier tipo, es más, en cualquier dispositivo, no necesariamente un instrumento, puede ocurrir hasta en las bocinas de la casa, siempre tiene que estar desconectado. Siempre desconectado. ¿Okay? Si hay que hacer limpieza, se puede usar una solución de ácido al 10% o algún solvente, al fin es metal, y después se enjuaga con agua desionizada, ¿vale? Igual, cada vez que hacemos una medición en un sensor, tiene que estar limpio y seco. Sobre todo, y cuesta mucho trabajo, los de baja constante de celda, porque media gota de agua ya hace conductividad. Recuerden que mide conductividades muy bajas un sensor de baja constante de celda. ¿Okay? Entonces dice ahí, hay que limpiar la punta del sensor muy bien, bien enjuagadito, bien limpiecito, con agua destilada o desionizada, y después asegurarnos que está completamente seco. Y entonces ahora sí ya hacemos las mediciones del aislamiento entre los electrodos, entre los blindajes y entre su propio housing del sensor, ¿vale? Vean, ahí está. De cada electrodo a su punto de conexión debe haber 0 ohms. De cada electrodo a su punto de conexión, 0 ohms. Y entre ellos debe haber, ¿cuánto dice aquí? De 10 a 100 o más, mucho más, mega ohms, ¿vale? Cualquier rastro de humedad va a afectar esto, ¿vale? Por eso hay que asegurarse, y ven que hasta dice como nota, de que el sensor está completamente seco para hacer estas verificaciones de continuidad básicamente, ¿vale? ¿Cómo se limpia? Se puede usar una solución detergente y un cepillito suave, o en lugar de un cepillito se puede usar un limpiapipas para pues retirarle todo lo que tenga ahí, ¿vale? ¿Qué más?
Si se tiene algo ahí medio grasoso, se puede usar ácido isopropílico. No usen ácidos porque pues el sensor es de metal, se puede corroer. ¿Vale? Eviten ácidos. Aquí nos recomienda solución de ácido nítrico al 10%. ¿Vale? Se usa para limpiar y de inmediato se enjuaga, pero así abundantemente, con mucha agua, destilado desionizada para que quede muy limpiecito. ¿Vale? Se puede usar detergente, se puede usar solvente, tratar de evitar los ácidos. ¿Ok? Y es como se limpia el sensor, tomemos en cuenta que es metálico. ¿Qué más? Les puse aquí de regalo de Feliz Martes esta tablita del troubleshooting. Esto es los problemas más frecuentes que podríamos llegar a tener, cuáles podrían ser sus causas, quizá habría que descartar todas y cada una, y en caso de que esa sea la causa, cómo se resolvería. Y también habrá que implementar cada posible solución hasta estar seguros cuál es el verdadero problema que presenta nuestro sensor. ¿Vale? Ya que ustedes estén trabajando con algún equipo, esto podría llegar pues a tener una mejor recomendación de su fabricante favorito. ¿Ok? Vean esto. Una lectura pues totalmente fuera de valores. Podría ser que el sensor ya no sirva. Ay, pero cuánta ayuda. Solución. Ponga otro sensor. Wow. No, pues si para esto estudié tanto, ¿vale? Pero pues nos da una idea. Entonces puede ser útil esa tabla. Vamos ahora con el mantenimiento de los toroidales. ¿Recuerdan para qué tipo de aplicaciones se usan estos sensores? ¿Qué más? Muestras sucias y corrosivas. Perdón. Muestras sucias y corrosivas. Muy bien, gracias. Los toroidales se usan mucho para fluidos corrosivos. Por eso nos ponen aquí con mucho amarillito que antes de que vayan a hacer lo que sea con el sensor, antes asegúrense de que está limpio, porque se usan mucho en cosas corrosivas y si lo sacamos del ácido para medirle la continuidad o no sé qué hay que medirle que viene adelante, pues van a pasar cosas que no van a estar bonitas. Siempre hay que limpiarlo. O trae suciedad, o trae embarrado polvo, costras, mugre, hongos, bacterias, una bola de cosas. No necesariamente tiene que ser corrosivo lo que esté ahí para tener cuidado. Tan solo agua sucia nos puede traer alguna enfermedad. Por favor, un toroidal siempre se limpia antes de cualquier cosa que le tengamos que hacer. La única actividad de mantenimiento que tenemos que hacerle es pues limpiarlo y asegurarnos de que el hoyito está totalmente despejado, libre de depósitos. ¿Cada cuánto tiempo hay que limpiarlo? Ya lo vimos en pH. Depende de la aplicación y la experiencia es un prueba y error bien documentado. Ya que está bien limpiecito, ¿qué hay que hacer? Pues los transmisores ya más sofisticados siempre están midiendo el sensor, sobre todo sus bobinas, para que no se abran o no estén en corto. Si no tenemos un sensor picudo, perdón, un transmisor picudo que lo esté monitoreando,
entonces pues lo vamos a medir nosotros. Entre cada bobina, pues debe haber entre esto y esto. Entre los cables del RTD, pues lo que corresponde al RTD. Ajá. Si las bobinas marcan circuito abierto, pues es que el circuito está abierto. Si es menos de 1 a 2 ohms y marca continuidad continua, quiere decir que la bobina está en corto, porque debe tener alguna resistencia. ¿Sale? Y ya. O bien, simplemente se revisa en el transmisor. Y ya. Como los toroidales son de plástico, pues se limpian así que con agüita y jabón, ¿no? Y un trapito y vámonos. Son muy lisos, son como, ¿qué podría ser? Pues como cualquier pieza de plástico, como una cuchara, como, ¿qué hay que sea de plástico y chonchito? ¿Qué será? Ay, pues como una cuchara, pero choncha, ¿no? Así que la punta de la cuchara esté más chonchita para que quepan los, los toroides, y pues se limpia así con agua y jabón, con agüita, con agua limpia y ya. Si se tiene que tallar, pues normalmente es con un trapito, sí se puede frotar, porque pues el frotarlo no hace nada con los toroides, ¿no? Y eléctricamente se le checa el estado de las bobinas, por supuesto. ¿Ok? Pasamos a calación. De limpieza y mantenimiento, ¿alguna duda o comentario o duda de por qué se le mide eso? Muy bien, calibración. ¿Cómo se calibra conductividad? Conductividad se calibra en 2 puntos, en 0 y en full scale, o el valor más alto. Si tenemos conductividades altas, siempre se me olvida modificar este documento, déjenlo hago de una vez. Ay, pero se me va a cerrar, bueno, mejor no. Para conductividades por encima de 1000 microsiemens sobre centímetro, 100 no, tienen que ser 1000, ahí compónganle, hagan una notita o algo. Para conductividades de más de 1000 microsiemens sobre centímetro, se usan buffers en rangos altos. O bien, con una muestra de proceso, se toma la muestra, se prueba con un instrumento de laboratorio y se compara. Pero, si usamos un instrumento de laboratorio, hay que ver que se esté utilizando la compensación de temperatura. Recuerden que en conductividad siempre nos peleamos con el mono de laboratorio. Ajá. Y así evitamos diferencias porque pues cada quien compensa la temperatura como se le da la gana. Sí, eso dice ahí. Eso dice ahí. ¿Sale? Del otro lado, ¿qué pasa con conductividades menores a 1000 microsiemens sobre centímetro? Es bien fácil que se contamine una muestra de baja conductividad. Si sacamos agua en un vasito para poner el sensor, o si ponemos el buffer en un vasito para insertar ahí el sensor, se va a contaminar por el CO2 del aire. Y ya me pasó una vez, pusimos el buffer en el vasito y los buffers de conductividad son bien carísimos. Los venden en sobrecitos así como el del Tang, pero en lugar de polvito es líquido. Entonces imagínense cuántos sobrecitos necesitamos para juntar ahí un vasito de precipitado, ¿no? Bueno, pues echamos hartos sobrecitos y la conductividad subió, 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 y nunca en la vida terminamos de calibrar. Entonces, no se pueden usar buffers en baja conductividad. A veces nada más nos dicen ingresa la constante de celda.
Esto no me encanta porque vean, la constante de celda se recalcula cada vez que se hace una calibración. Si calibro un sensor de contacto para agua ultra pura, para rangos chiquititos, con un buffer grandotote de más de 1000 microsiemens, entonces así se va a recalcular su constante de celda. Y esto equivale como si hiciera una calibración con buffers de un rango muy alto, o más bien de un valor muy alto. A mí no me encanta la idea, pero dice aquí que se puede hacer. Si la constante de celda se mide o calcula con otro instrumento o con otro método. A mí no me encanta. Una vez que se ingresa la constante de celda, es el equivalente a que se hubiera calibrado. A mí no me encanta. ¿Qué cosa sí me encanta? Esto. Pero la verdad verdadera nunca lo he visto. ¿Sale? Entonces, calibración con buffer, con una muestra, o ingresando la constante de celda, que se ha medido de otra manera, de otra forma, con otro buffer en otro lugar, lo cual no me encanta, o bien lo que debería ser correcto. El instrumento de proceso, el online, y el instrumento de referencia o de laboratorio, los dos juntos están insertos al mismo tiempo en un lazo de flujo cerrado con el fluido de proceso, comparándose el uno al otro, y cuando la temperatura sea estable, tomar la lectura. Esto es ideal. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen? A veces usan buffers de valores más altos y se acabó. Traten de no hacer eso. Donde estén, traten de tener un banquito de calibración de baja conductividad y va a ser mucho mejor. Les va a ir bien. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ya se durmieron, oiganes? Parece como si hubieran tenido una clase de 2 horas de Instru 2 antes. Terminaron borrachos, oigan. Sensores de contacto. ¿Cómo se calibran? Pues depende de la conductividad que estén midiendo. Si es más de 1000 microsiemens, pues con un buffer. Si es menos, pues en un lazo cerrado de flujo o calibrando con otro buffer más alto. ¿Sale? Importante, la conductividad se afecta con la temperatura. ¿Ok? En el laboratorio, las conductividades se hacen a 25 grados centígrados. Hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Qué más? La calibración de conductividad, como les decía, se hace en 2 puntos. En 0 y el segundo punto, que es con un buffer, con una muestra o en un lazo cerrado. ¿Ok? ¿Qué más? La calibración se tiene que hacer cada vez que se tiene un nuevo sensor de conductividad. El resultado de la calibración que guarda el transmisor no es el mismo si llega un sensor diferente. Ajá. Llega el sensor diferente, se hace su cableado y se hace su propia calibración. ¿Ok? Cuando calibramos, cuando instalamos por primera vez el instrumento, cuando se cambia el sensor o cuando está pasando algo que no nos encanta, se está comportando diferente el instrumento y queremos diagnosticar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo mejor? Pues ver si agarra la calibración. ¿Ok? Fuera de ahí, pues no vamos a tener necesidad de volver a calibrar. ¿Sale? Si el sensor lo tenemos que limpiar, hay que recalibrar. Si lo limpiamos con ácido, hay que recalibrar. ¿Sale?
Segundo punto, si nada más tenemos que ingresar la constante de celda, hay que calcularla, porque como les mencionaba ayer, hay varias constantes de celda. La real, la de calibración y la nominal, que están, la nominal es esta, la acá, que están relacionadas por esta ecuación, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué más? Vean una nota. Dice, si el sensor solamente muestra el valor nominal de su constante de celda, entonces, dice, no la cambie hacia el valor que tiene marcado en la etiqueta el sensor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar estas dos constantes de celda, la nominal y la de calibración, para hacerla real. La nominal es la que viene en la etiqueta. No tiene que usarse esa como la real, es lo que dice aquí. Esta no es esta. Si nada más tenemos la nominal, ¿qué es lo que hacemos? La de calibración se obtiene después de un procedimiento de calibración y ahí sí podemos usar otro buffer. ¿Sale? En el caso de baja conductividad. Esto ya lo mencionamos ayer y ya. Va. Ya sabemos que vamos a utilizar para hacer una calibración. Dos pasos, hacer el cero y el segundo punto. ¿Qué pasa con el cero? El cero para sensores de contacto se hace con el sensor en el aire. Nunca se remoja ni en agua desionizada, no queda remojado. La mejor forma de asegurarnos que hay cero conductividad es con cero líquido y esto es con el sensor en el aire. Siempre, siempre. ¿Vale? Segundo punto, pues con un buffer o con una muestra de laboratorio. Dice, el procedimiento es, se sumerge el sensor en la muestra o en el buffer, se observa la lectura en el transmisor, se ajusta para que coincida con el valor del buffer o del instrumento de laboratorio, la lectura mostrada, si fuera necesario, para hacerlos coincidir. Y esto debe hacerse con el sensor limpio. A veces hay que calibrar temperatura antes, ¿ok? Y entonces, ¿qué hacemos? El sensor está limpio, lo sumergimos en un buffer del valor que nos convenga, de acuerdo con nuestra aplicación, lo colocamos en un botecito, le aventamos el sensor. El sensor debe estar, dice aquí, por lo menos 1 pulgada de líquido del buffer rodeando el sensor, libre, con puro buffer alrededor 1 pulgada. Ajá. Y no menos de 1 pulgada. Hay que sacudirlo un poquito para que si atrapó burbujas en medio de los electrodos, estas se salgan. Y mientras hacemos eso, la conductividad que se muestra en el transmisor va a estar variando. ¿Por qué? Porque se están saliendo las burbujitas. Ya cuando esté estable, listo. Esperamos a que se estabilice la lectura y ahora sí hacemos coincidir la lectura con el valor del buffer o de la muestra. ¿Vale? Y ya. Y entonces ya se dice que el sensor se ha calibrado. ¿Vale? Muy parecido a pH. Buffer, sensor dentro, con ciertas condiciones, eliminar burbujitas, que también lo hacíamos con pH, hacer coincidir lecturas de acuerdo con las funciones y menús, y listo. ¿Vale? Si se usa una muestra, esa muestra se tiene que tomar lo más cerca posible al sensor. Y muy importante, hay que cuidar que el instrumento de laboratorio tenga compensación automática de temperatura.
Ya que tenemos la lectura de laboratorio, dependiendo de las funciones del instrumento, se hace coincidir la lectura y la salida correspondiente si es analógica, ¿vale? Entonces esto se hace para los sensores de contacto, ¿vale? El 0 con sensor en el aire y el segundo punto con buffer o con instrumento de laboratorio, cuidando la temperatura, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Ya se durmieron? Maestra, Mande. bueno, por ejemplo, entonces en el caso de, bueno, los buffers para conductividad, de igual manera, por ejemplo, ¿cómo se pedirían en una tienda? Donde nos Pues vas a la tienda pero ve, seguimos mucho lo que vimos en pH. Si tu proceso va a estar midiendo una conductividad máxima de 2500 microsiemens sobre centímetro, por decir algo, vas a la tienda de buffers y dices, señor, ¿me da un buffer de conductividad? Sí, niño, ¿de cuánto? ¡Ah! No sé, la máxima es de 2500. Ah, mira, tengo este de 2200 y tengo este de 3000. ¿Cuál te llevarías? ¿Y por qué? la de 3000, ¿Por qué? porque bueno, como es más grande de la medición que voy a realizar, pues es lo más conveniente, ¿no? Para que no haya error. Así es, porque encierras el rango de medición dentro del rango de calibración y queda contenido, ¿sale? Sí, gracias. Ahí estamos. Y ya, le dices, pues me da el de 3000 que está más bonito. Pero son muchos sobrecitos, ¿eh? Eso no se venden en botes, así como el del pH que te venden de a litro. Esos son así sobrecitos, como de 30 mililitros, una cosa así sobrecitos. ¿Cómo que será? Como el Vida Suero Oral, una cosa así. Toroidales, estos son más fáciles. Conductividades altas, siempre con buffers o con muestra de proceso y se acabó. Tienen algo equivalente a una constante de celda, se ingresa, pero siempre se recalcula después de la calibración, así que ese es el menor de los problemas. ¿Cuál es el verdadero problema con la calibración de los toroidales? Que, como decía ahí arriba en la página 3 o 4, se tienen que calibrar en sitio. Estos no los puedo meter al botecito y calibrar. O bueno, sí, no, y también decía mi compadre. Vean. Aunque no haya conductividad, hay una señalita que está presente. Aunque esté al aire el sensor, si está conectado, ¿no? Bueno, para compensar esto, dice aquí, hay que conectar el sensor a su transmisor, como si ya lo fuéramos a instalar, pero lo ponemos en el aire, conectado. Y entonces, así hacemos el primer cero del instrumento para, pues, decirle al instrumento, esa señalita que tienes, pues no la tomes en cuenta. Para ti, este es el cero. Ok, órale. Segundo punto. Bueno, si se usa un buffer, pues no vamos a llenar la tubería con buffer. Lo vamos a poner en el botecito. Aquí un ejemplo, vean, hay buffers de 4000. Lo vamos a poner en el botecito, después de limpiar el sensor, checar la compensación de temperatura, perdón, checar la calibración de la medición de temperatura, ver que esté limpio, qué cosa tan bonita. Y
Se pone el buffer en un botecito. Aventamos el sensor, 1 pulgada de líquido rodeando al sensor, 1 pulgada de buffer. Agitamos para quitar aire. Qué cosa tan bonita. Bueno. Tenemos que volver a hacer un ajuste en la lectura del analizador una vez que el sensor se inserta en el proceso. Me voy a regresar hasta acá. Bueno, no están allá. Aquí. Dicen. Y esto me lo brinqué a propósito y nadie me dijo nada. ¡Ay, qué chido! Ya avanzamos un chorro, qué bien. Si el sensor toroidal queda instalado más cerca que su diámetro de una tubería conductiva de metal, entonces mide de más, porque pues la tubería es metálica y tiene más conductividad. Pero si está cerca de una tubería de plástico no conductivo o recubierta, entonces las lecturas van a ser menores. Porque pues el plástico tiene menor conductividad y está cerca del campo magnético de los toroides. Esto se corrige haciendo un 0 en el lazo de medición con el sensor instalado en la tubería de proceso que se encuentre seca. Ops. Entonces ven que son como 3 pasos de la calibración. Hacer el 0, en el aire. Segundo punto en el botecito. En el aire es para eliminar la corriente residual. En el botecito para tener una lectura de conductividad dentro de un buffer. Y en el punto de instalación para eliminar el efecto de la conductividad adicional o faltante por el material de la tubería. Entonces, se tiene que vaciar la tubería. ¿Sí ven? No podemos devolverlo al proceso y que el proceso esté lleno o que haga un charquito. La tubería tiene que estar vacía y se tiene que volver a hacer un 0 para sumar o restar la mucha o menos conductividad por el material de la tubería. ¿Sale? Me bajo hasta abajo. ¿En qué página iba? Hasta abajo. Calibración de contacto. Calibración toroidal. ¿Sale? ¿Y qué más? De manera alterna, el sensor puede ser calibrado mientras está instalado y ahí hay que obtener una muestra. En este caso podría ser más confiable, siempre y cuando, recuerden, cuidamos el tema de la temperatura con el instrumento de referencia. ¿Sale? Ese es el principal cuidado que hay que tener cuando se calibra un sensor toroidal. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Podemos entonces hablar ahora sí de para qué sirve la conductividad. ¿Vale? Entonces, esto es todo lo que implica una medición de conductividad, asegurarnos que la medición es correcta. Todo eso hay que considerar. El buffer, la temperatura, el instrumento de proceso, dónde tomamos la muestra, ver que esté bien limpio, que el sensor esté en el aire, el valor del buffer, como acabamos de comentar hace un momento. ¿Ok? ¿Cómo lo limpiamos? ¿Qué tan limpiecito queda? Una medición eléctrica, hay que desconectar el sensor. Es importante, ¿vale?
¿Para qué sirve medir conductividad? Puede servir para detección de fugas, o bien la aplicación más valiosa de la conductividad, medir concentración. ¿Sale? Entonces hagan el resumencín de ese cachito que sigue. Para cerrar conductividad, ver un par de aplicaciones. Quienes presentan, traten de primero hacer esta tarea para que medio vean de qué se trata el tema. Está bien explicado, les va a gustar. Y a lo mejor su aplicación que presentan es de concentración. ¿Ok? Es un tema pequeño, ya lo explicaremos en la siguiente clase. ¿Sale? ¿Preguntas o comentarios? Muy bien. Bueno, pues eso es lo que tengo para ustedes para el día de hoy. Nos tocó clase peque. Bueno, ayer también estuvo peque. Pero a veces me dicen que es mucha información. Pues sí, es que es mucha cosa ser ingeniero en instrumentación, pero ustedes todavía no lo saben. Y pues sí, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? He estado cancelando mis clases de miércoles, jueves y viernes porque voy a dar un curso, pero el viernes se supone que el curso termina más temprano. Idealmente termina a la hora de la comida. Entonces el viernes sí debería poder estar con ustedes sin problema. Pero estén atentos, por favor, por si, pues por si les aviso que termine tarde y termine hecha trapito y quizá no esté en condiciones de presentarme a clase. Estén atentos al Classroom, por favor. Debería terminar a las 2, después tengo una titulación y no debería tener problema por estar con ustedes. Pero sí, por favor, estén atentos, ¿sale? Ya les avisaré si sí, si no, si qué, dependiendo del avance del curso, que voy a estar impartiendo un curso en ISA, ¿sale? Y ya, si no hay más preguntas, gracias por conectarse, los veo el viernes, tal vez, o si no, el lunes. Ok, maestra, De acuerdo, gracias. De acuerdo, maestra, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a Hasta luego. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias.